Hoy vamos a sumergirnos en una filosofía de principios del siglo XX que plantea una idea a la vez simple y tremendamente exigente sobre cómo prosperar y superar las adversidades. La base de nuestra charla son varios extractos de La senda de la prosperidad, de James Allen. Y el reto es, desentrañar su argumento central. ¿Qué es? Que la causa de todo nuestro sufrimiento y de toda nuestra alegría no está fuera, en el mundo, sino dentro de nosotros. Vamos a explorar si esta perspectiva, que es tan radical, de verdad ofrece un camino para cambiar nuestras circunstancias. Es una propuesta que a día de hoy sigue generando debate, ¿eh? Este libro es un clásico del llamado Nuevo Pensamiento, un movimiento que defendía a capa y espada el poder de la mente para moldear la realidad. Claro. Lo que Allen propone es, en esencia, una revolución personal. O sea, nos dice, deja de buscar culpables fuera. El gobierno, la economía, tu jefe, la mala suerte. Y atrévete a empezar el trabajo más difícil. Y según él, el único que de verdad funciona, el trabajo interior. Entiendo. Y me parece que ese punto de partida es clave, porque en lugar de presentar el sufrimiento como un fallo, como una anomalía, lo normaliza. Totalmente. Esto nos pasa a todos. El dolor, la inquietud, la tristeza, son experiencias universales. Y a partir de ahí ya construye su argumento sobre cómo la gente intenta huir de ellas. Pues sí, a través del placer, el lujo, la fama, o incluso, fíjate, los ritos religiosos. Pero Allen los describe como simples analgésicos. Son, en sus palabras, soluciones frágiles y temporales. Frágiles, claro. La felicidad que se basa en esas cosas se viene abajo como un castillo de naipes en cuanto aparece una adversidad de verdad. Una enfermedad, una pérdida importante. En esos momentos, el dinero o el estatus ofrecen un consuelo muy pobre. Y desde luego, no duradero. Es como si dijera que esas alegrías que se basan en lo externo llevan incorporada su propia fecha de caducidad. Y aquí es donde su visión del mal se vuelve... Muy particular. Aquí es donde se pone la cosa interesante. No lo ve como una fuerza cósmica que nos ataca desde fuera. Para nada. Para Allen, el mal no es una entidad, es una experiencia que nace de la ignorancia. Y lo más provocador es que lo define como un maestro. Un maestro. ¿Sí? El propósito del sufrimiento no es castigarnos, sino enseñarnos algo. Por eso dice que rezar para que el mal desaparezca o intentar ignorarlo es inútil. Es como faltar a clase. Exacto. La lección seguirá ahí, esperándote. Hay que sentarse y entender qué ha venido a decirnos. Usa una analogía para esto que es muy gráfica, la del niño y la vela. Un niño pequeño quiere tocar la llama, no entiende las advertencias, hasta que un día lo consigue y se quema. Y ese dolor agudo le enseña de una vez y para siempre la naturaleza del fuego. Ya no necesita más lecciones. Claro. El dolor es un maestro muy eficaz, aunque severo. De la misma forma, el sufrimiento nos enseña las leyes invisibles de la vida a través de la experiencia directa. Allen llega a decir que todo el mal es correctivo y remedial. O sea que si nos quedamos estancados en el sufrimiento... Es porque, en el fondo, nos negamos a aprender la lección. Seguimos queriendo tocar la vela. Pero suena un poco duro, ¿no? Decir que todo sufrimiento es una elección. ¿Qué pasa con el dolor que parece completamente gratuito, sin un sentido aparente? Es una objeción totalmente válida. Y creo que Allen respondería que el sentido no siempre es inmediato. A veces la lección es sobre la paciencia, o sobre la fortaleza, o sobre la necesidad de cambiar un rumbo que ni siquiera sabíamos que era erróneo. Para redondear la idea, tiene otra imagen potentísima, ¿verdad? La de la luz y la sombra. Sí, la del bien supremo, como una luz infinita que lo inunda todo. Y el mal es simplemente la sombra que proyecta nuestro propio yo. Nuestro ego, digamos. Eso, cuando se interpone y bloquea esa luz con sus deseos egoístas. O sea, que la oscuridad que sentimos en nuestra vida la estamos proyectando nosotros mismos. No es algo real. Una idea que nos lleva de cabeza al siguiente pilar de su filosofía, que es probablemente la afirmación más controvertida de todo el texto. Desde luego. El autor lo resume en una frase que es lapidaria. Como eres, así es tu mundo. Uf, tremenda frase. La idea es que lo que experimentamos fuera es un reflejo directo de nuestro estado interior. Nuestro universo personal, dice, está conformado por nuestros pensamientos, deseos, aspiraciones. De hecho, cita en el texto una frase atribuida a Buda. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Si alguien es feliz, es por sus pensamientos. Si es desdichado, también.
Claro, y aquí es donde a cualquiera le surge la pregunta del millón. ¿Y las circunstancias externas qué? Exacto. ¿Un accidente, una crisis económica global, una pandemia? ¿Acaso no nos afectan de forma objetiva? Claro. La respuesta de Allen es muy sutil. No niega que las cosas ocurran, pero afirma que solo nos afectan en la medida en que les damos el poder de hacerlo. A ver, explícame eso un poco más, porque suena muy contraintuitivo. ¿Cómo puede ser que una quiebra bancaria no me afecte si pierdo todos mis ahorros? Lo que el texto dice es que el problema es nuestra creencia de que las cosas externas tienen el poder de hacernos o deshacernos. Al creerlo, les cedemos nuestro poder. Y nos convertimos en sus esclavos. Justo. La circunstancia en sí es neutra. Es el pensamiento que la envuelve lo que la convierte en una bendición o en una maldición. Y para ilustrarlo, cuenta la anécdota central del libro. La de los dos hombres que pierden los ahorros de toda su vida por la quiebra de un banco. El suceso es idéntico para los dos. Idéntico. El primero se hunde, se lamenta, culpa al sistema, a los banqueros, a su mala suerte y se instala en el papel de víctima para el resto de su vida. La circunstancia lo define y lo destruye. El segundo, en cambio, lee la noticia y, según el texto, su reacción es de una calma asombrosa. Dice algo como, bueno, se ha ido. Preocuparse no lo traerá de vuelta, pero el trabajo duro sí. Y se pone a trabajar con más energía que nunca. Y no solo recupera lo perdido, sino que prospera aún más. Increíble. Lo fascinante aquí es que el suceso externo fue el mismo. La pérdida económica fue real y objetiva, pero la respuesta interna, el estado mental, fue radicalmente opuesto. Claro. Para uno se convirtió en una maldición perpetua, porque lo envolvió en pensamientos de impotencia y autocompasión. Para el otro fue una bendición, porque lo envolvió en pensamientos de fortaleza y acción. Esto demuestra, según Allen, que el poder no está en la circunstancia, sino en la mente que la interpreta. Pero un momento. Esa anécdota es muy potente. Pero, ¿no roza peligrosamente el culpar a la víctima? ¿Qué pasa con las barreras sistémicas reales? Decirle a alguien, en una situación de pobreza extrema o de opresión estructural, que su problema es solo su actitud, puede sonar, como mínimo, insensible. ¿Cómo aborda Allen esta crítica? Esa es la crítica fundamental que se le puede hacer y es muy importante. Allen, claro, escribiendo a principios del siglo XX, no tenía el lenguaje de la sociología moderna sobre estructuras de poder. Su enfoque es puramente individual y espiritual. Entiendo. Él no diría que las barreras no existan, sino que la fijación en ellas nos quita el único poder que sí tenemos, el de gobernar nuestra respuesta interior. Vale. Y lo curioso es que esto que en su época sonaba a misticismo, hoy tiene un eco clarísimo en terapias como la cognitivo-conductual. La TCC se basa precisamente en que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras interpretaciones sobre esos eventos. O sea que lo que él expresaba en un lenguaje más espiritual. La mecánica que describe es sorprendentemente moderna. Entiendo. No niega el problema externo, pero centra el foco en el único punto donde tenemos un 100% de control, nuestra mente. Y creo que amplía esta idea a cómo percibimos el mundo en general, ¿no? Con los ejemplos del naturalista o el poeta. Exacto. Un naturalista mira un charco de agua estancada y ve un universo de maravillas microscópicas. Y un campesino, pues mira el mismo charco y solo ve barro y renacuajos. Un poeta ve un milagro en una flor silvestre y otro la pisa sin darse cuenta. El mundo es el mismo, pero lo que vemos en él depende de quiénes somos. ¿Y con las personas pasa igual? Igual. Quien es desconfiado por naturaleza cree que todo el mundo es desconfiado y encuentra pruebas por todas partes. Quien vive desde el amor ve en los demás aquello que inspira su compasión. El mundo, para Allen, es un espejo que nos devuelve fielmente la imagen de nuestro propio rostro interior. Vale, si aceptamos esta premisa de que todo es un reflejo de nuestra mente, la siguiente pregunta es obvia. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Nos sentamos a meditar y ya está? ¿O propone Allen un método o algo práctico para empezar a cambiar esa siembra interior? Desde luego que sí. Esta es la parte más práctica de su filosofía. Él habla de una gran ley que gobierna el universo, una ley tan infalible como la gravedad. Lo que un hombre siembra, eso también cosechará. Una ley agrícola, pero aplicada directamente al mundo mental. Los pensamientos y estados de ánimo negativos, odio, ira, envidia, codicia, son fuegos que queman. Estos fuegos internos, por ley de causa y efecto, acaban manifestándose fuera como enfermedad, fracaso y desgracia.
Y supongo que lo contrario también se aplica. Los estados mentales positivos son la buena semilla. Eso es. El amor, la bondad, la pureza son aires refrescantes que se materializan externamente como salud, éxito y un entorno de paz. Por lo tanto, el camino para salir de condiciones indeseables no es luchar contra la mala cosecha de fuera. Sino cambiar la siembra de dentro. Exacto. Y da consejos muy concretos y a primera vista muy contraintuitivos. Por ejemplo, para alguien que vive en la pobreza. Sí, el ejemplo de la persona que vive en una casa pequeña e insalubre y desea una mejor. La lógica dicta que se centre en ganar más dinero. Pero Allen propone algo radicalmente distinto. El primer paso, dice, es ennoblecer su situación actual. Debe empezar por tratar su humilde hogar como si fuera un palacio. Un palacio. Sí. Mantenerlo impecablemente limpio, decorarlo con esmero dentro de sus posibilidades, cocinar con cuidado y, cito, alfombrar las habitaciones con sonrisas y bienvenidas. La idea es que, al hacerlo, la persona se eleva internamente por encima de esa condición. Demuestra con sus acciones que su mente ya no vive en la miseria. Sino en la dignidad y el cuidado. Y según él, al hacer esto, la mejor vivienda que le corresponde por ley ya le está esperando. Es una imagen muy potente. Y pone otro ejemplo que me parece aún más difícil de tragar, el de tener un trabajo opresivo con un jefe tiránico. Uf, sí. La reacción natural sería quejarse, odiar al jefe, buscar otro trabajo. Y aquí es donde Allen nos pide hacer algo que va contra todo nuestro instinto. Que veamos la situación como un entrenamiento necesario para nuestro espíritu. Aconseja responder a la crueldad con amabilidad. Con amabilidad. Sí. Practicar la paciencia y el autocontrol hasta la extenuación. Pero eso suena bien en un libro, pero en la práctica no es una receta para que abusen de ti. Responder a la crueldad con amabilidad. Suena a poner la otra mejilla hasta que te quedas sin cara. Es que hacerlo de verdad. Eso es nivel Jedi, prácticamente. Pero la lógica de Allen no es la de ser un felpudo. La clave es que al dominar tu reacción, al no dejar que la crueldad del otro genere odio en ti, dejas de ser esclavo de ti mismo. De tus propias emociones reactivas. Exacto. Y una vez que dejas de ser esclavo de tus impulsos, nadie en el mundo tiene el poder de esclavizarte. Al fortalecerte por dentro, la circunstancia externa pierde su poder sobre ti. Y eventualmente, o se transforma, o tú sales de ella hacia algo mejor. Pero sales desde una posición de poder interior, no como una víctima que huye. Justo. Entonces, si el dinero o un buen trabajo pueden llegarle a cualquiera, incluidos los malvados, como dice el texto, ¿qué es lo que Allen considera la auténtica riqueza? Aquella que no se puede perder en la quiebra de un banco. Precisamente. Él distingue muy claramente entre acumular dinero y la verdadera prosperidad. Reconoce que gente inmoral puede hacerse rica, pero lo llama una prosperidad febril y pasajera. Cita al salmista David, que se sentía perplejo al ver la prosperidad de los malvados, hasta que entendió cuál era su final. La verdadera riqueza, para Allen, es lo que llama el capital de virtud. El capital de virtud. Es tu carácter, tu integridad, tu paz interior. Y esa riqueza interna, por la misma ley de causa y efecto, es la que inevitablemente atraerá una prosperidad exterior que será duradera, segura y pacífica. O sea que su consejo es, no aspires a la riqueza, aspira a la virtud y al servicio. Y la riqueza será una consecuencia natural, no el objetivo. De acuerdo. Intentemos sintetizar. Si tuviéramos que destilar esta filosofía en sus ideas centrales, la primera sería que el sufrimiento no es un castigo aleatorio, sino una especie de feedback del universo. Sí, una lección que surge de nuestra propia ignorancia para guiarnos. La segunda, que el mundo exterior funciona como un espejo que nos muestra sin piedad nuestro estado mental. Las circunstancias no tienen poder en sí mismas. El poder se lo damos nosotros con nuestros pensamientos. Y la tercera, que sería la conclusión práctica, es que, para cambiar nuestras circunstancias de forma permanente, el único camino es arremangarse y empezar a trabajar en nuestro interior. Claro. Dejar de luchar contra las sombras en la pared y empezar a mover el objeto que las proyecta. Exacto. Es un mensaje de responsabilidad radical. Y esto nos lleva a un pensamiento final para la reflexión que el propio Allen plantea casi al terminar. Ajá. Se dirige a esas personas que dicen desear riqueza para hacer el bien y ayudar a los demás.
que es una justificación muy común, ¿no? Si me tocara la lotería, ayudaría a mi familia, donaría a causas justas. Claro. Y él les pide que examinen sus motivos con una honestidad brutal. A menudo dice, detrás de esa noble aspiración, se esconde un deseo más mundano, de poder, de popularidad o de reconocimiento. Entiendo. Y propone una prueba del algodón muy sencilla para saber si el deseo es genuino. ¿Y cuál es? Plantea que si la verdadera intención es hacer el bien, no hace falta esperar a tener dinero. Se puede empezar ya. Se puede empezar ahora mismo, en este preciso instante, con los recursos que se tengan, por pocos que parezcan. Siempre se puede ofrecer una palabra amable, una ayuda desinteresada, un acto de paciencia. El que de verdad quiere servir sirve con lo que tiene. No espera tener 1.000.000 de euros en el banco. Justo. Y con eso nos deja una pregunta final suspendida en el aire. Una que realmente encapsula toda la filosofía que hemos analizado. Así es. La cuestión, desde esta perspectiva, no es qué quieres obtener de la vida, qué esperas recibir del mundo. La verdadera pregunta, la que lo cambia todo, es ¿qué estás aportando y sembrando en el mundo con lo que ya eres y tienes ahora mismo? Porque esa y no otra. Es la única cosecha que inevitablemente vas a recoger.